Pablo Casado lo tenía todo para ser presidente de gobierno. Le tocó la lotería de la presidencia de su partido gracias a que en la guerra desatada entre Soraya y María Dolores, él era el tercero en discordia. Y como suele ocurrir, fue quien se llevó el gato al agua sin mayor esfuerzo ni demostración de ninguna capacidad. Pero la suerte solo sonríe una vez al torpe. Navegaba con viento a favor, enfrentando al peor gobierno de la democracia española, y solo tenía que dejarse ir para ser presidente. Sus varones adversarios estaban entretenidos gracias a sus amplias victorias territoriales, y tanto Feijóo en Galicia como Juanma en Andalucía o cualquiera de los otros prebostes territoriales le dejaban jugar a sus anchas y no ponían inconveniente en que él asumiera todo el protagonismo nacional. Quizá fue por su propia incapacidad o puede que por arrogancia, pero en vez de dedicarse a dirigir el partido personalmente, prefirió dejarlo en manos de personas demasiado ambiciosas, envidiosas, oscuras y ruines. Sorprendentemente, la chispa saltaría donde menos se la esperaba. Una mujer casi desconocida, a la que el propio Pablo Casado había colocado a dedo en la Comunidad de Madrid y que sería desde un primer momento blanco de todos los ataques de la izquierda, por tierra, mar y aire, por considerarla el punto más débil del Partido Popular, resultó ser a la postre una política de pura raza que disfruta en la confrontación y que no le teme a nada, además de gozar de ideas propias, cosa poco común en la casta política española, y con la capacidad de llevarlas a cabo. Y en estas llegó la pandemia. Pedro Sánchez reaccionó violentando los derechos de todos los españoles, condenándonos a un arresto domiciliario sin necesidad de ningún juicio previo y sin posibilidad de recurso. Y como luego corroborarían los jueces, violando todos los derechos de los españoles. Pero ya sabemos que nuestros políticos son inviolables e inimputables, y que se sepa, nadie ha respondido de ninguna manera al atropello cometido con todos los españoles. En estas circunstancias tan bochornosas, en las que absolutamente todos los políticos agacharon la cabeza, hasta incluso el partido innombrable, aunque ahora digan lo contrario, solo una persona fue capaz de ver el daño que se cometía a todos los españoles. Y esa persona fue Isabel Díaz Ayuso. Esta mujer decidió ir a contracorriente, incluso de su propio partido, en donde en muchos casos se aliaron con Sánchez en las críticas hacia Isabel, pero ella siguió impertérrita en la lucha por lo que creía justo. Y lo que no supieron ver los políticos sí lo apreciaron los ciudadanos. Desde mantener la Comunidad de Madrid abierta hasta la creación de un hospital de pandemias en un brevísimo tiempo, le granjeó el ataque inmisericorde de todo tipo de personajes, desde sindicalistas que se hacían pasar por expertos sanitarios cuando en realidad eran liberados y ni siquiera trabajaban en la sanidad, hasta incluso miembros de su propio partido. Pero su insistencia y su creencia firme en la libertad condujeron a que la Comunidad de Madrid fuera la que saliese menos dañada de todas las comunidades de España. En realidad, dio una lección a todos los políticos nacionales de lo que es gobernar con efectividad pensando en los ciudadanos. Estos, por supuesto, le recompensaron ese enorme coste personal que le supuso este periodo, dándole una arrolladora victoria en las urnas. Pero donde de verdad dolió esta victoria de Isabel fue entre aquellos que deberían estar más orgullosos de ella, aquellos que más se beneficiaban de semejante apoyo popular: la dirección de su propio partido. Siempre ha ocurrido que los mediocres envidian a los buenos, incluso cuando estos favorecen sus intereses. Nada mejor para la cabeza del Partido Popular que esta fuerza arrolladora que los impulsaba hacia una victoria electoral casi segura. De haber sabido canalizar ese tsunami que se había producido en Madrid, solo les quedaría cabalgar la ola hasta las elecciones generales, y si sabían jugar sus cartas en los restantes comicios regionales, sería un paseo triunfal como cuando César entró en Roma al mando de sus legiones.
Pero la verdad es que dura poco la alegría en la casa del mediocre. Un secretario general vigoréxico y testosterónico, lanzador de huesos de aceitunas que a modo de Pepito Grillo le susurraba a Pablo que Ayuso ansiaba su puesto. Esta es la actitud de cualquier narcisista que se precie. No tolera que nadie brille más que él, incluso cuando resulta favorecido por dicho brillo. Ya venía el ínclito Teodoro de defenestrar a Cayetana porque al lado del sol no pueden estar los luceros. Casado le había dado carta blanca para hacer y deshacer, y cada cabeza que cortaba, Teodoro se sentía más importante. ¿Por qué no acabar con la nueva estrella rutilante de la política española? Teodoro se puso a la labor, recurriendo incluso a pedir munición a sus propios adversarios políticos para poder destruir a Isabel. Sánchez se frotaba las manos. Al frente de este despropósito pusieron al turbio personaje llamado Carromero, una especie de mangoneador de la política que nunca ha trabajado en nada y que ha vivido de diversas asesorías, no sabemos en qué, en diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Un personaje oscuro donde los haya para un encargo putrefacto de traicionar a una compañera del partido. Quiso amenazar a Isabel con una información ilegal que solo el mero hecho de disponer de ella y no denunciarlo es un delito en sí mismo. Presumían de tener detalles bancarios y fiscales de los familiares de la presidenta y de conocer todos los entresijos de sus vidas. Para Pablo y Teodoro y Pablo, todo valía con tal de destruir a la que consideraban su enemiga. Al final, todo se les volvió en contra, y hoy agonizan tratando de alargar unos días más esa sentencia de muerte política que ya está dictada. Pero no pensemos que toda la culpa es del narcisista Teodoro y que Pablo se quedó a verlas venir. Las tareas se delegan, pero las responsabilidades no. El responsable final de todo esto sigue siendo Pablo Casado, a pesar de que ahora pretenda decir que dejó el partido en manos de ese lanzador de huesos de aceituna. Como en la imaginativa novela de Vernon Lee, La voz maligna, en la que un músico wagneriano cae hechizado de un castrati que aparte de soprano era asesino, Casado ha caído hechizado por los cantos del testosterónico lanzador y le ha costado su vida política. Así suele suceder a quien obra sin pensar.